Voy a estudiar la envidia en Proverbios y en la Biblia. Entonces lo titulé La cara de la envidia. Y en Proverbios hay 5 pasajes. Después le voy a imprimir eso y después le doy para que no apunte, pero para que escuchen. 5 pasajes que hablan sobre la envidia. Y escuchen porque en sí no describe lo que es la envidia, pero lo que hace en la persona o lo que no debemos de hacer con esta. Proverbios 14:30, la segunda parte, y esta es la versión de las Américas, dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Y en otra versión aparece la palabra envidia. Si podemos leerla con la versión de la Reina Valera, porque es la que nos da la palabra más exacta. Miren lo que dice en el 14:30 entonces, el mismo texto. Dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Acá lo traduce como las pasiones. Y claro, dentro de las pasiones está la envidia. Es podredumbre o carcoma de los huesos. O sea que la envidia, según Proverbios, actúa como un cáncer. Es contraproducente contra la persona, contra la salud de la persona. Nosotros diríamos es contraproducente contra la salud emocional de la persona. Te come los huesos en un sentido figurado. En un sentido, cuando usamos la figura del metal, hace óxido a tu hueso, corroe tus huesos, como el cáncer, ¿no? Entonces contraproducente la envidia en la persona que la tiene. Capítulo 23:17 de Proverbios: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Y está la amonestación entonces, que si nos preguntamos, como Habacuc se preguntó, ¿por qué los malos, los ricos, los poderosos, los malos, son prosperados o tienen éxito, y el justo, el que vive según la palabra o los principios bíblicos, no prospera? Es una de las preguntas que le hace Habacuc a Dios, y Dios le responde diciendo que él está haciendo una grande obra, que Dios sí actúa, que Dios no es pasivo ni tolerante a la maldad. Entonces el resto del libro lo responde. Pero acá dice que no debemos de envidiar a los malos ni a los pecadores. Y claro, queremos decir, aun cuando estos prosperan o aparentemente están prosperando, porque de todo se encargará Dios, ¿no? Nuestra mente no debe estar en el por qué el otro tiene o por qué yo no. Capítulo 24:1, y después de leer estos textos vamos a definir entonces lo que es la envidia, y lo he hecho con un propósito de definirlo después de los textos con una intención que voy a compartir. 24:1, no tengas envidia, se vuelve a repetir, de los malos, ni desees estar con ellos, ni compartas con ellos o desees compartir con ellos. Entonces el mismo tema se repite. El mismo capítulo 24, versículos 19 y 20. No te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque no habrá fruto para el malo. La lámpara de los impíos será apagada. Entonces, en esta segunda parte de Proverbios nos dice que el impío, el malo, sí tendrá su recompensa de acuerdo a sus obras, a sus frutos, que va a ser su lámpara será apagada, que va a ser juicio. Dios dará juicio a los malos y a los impíos, así que no deseemos ser como ellos por lo que tienen. Y el capítulo 27:4 termina este tema de la envidia en Proverbios, y es interesante porque dice: cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos o la envidia? Es la palabra ahí. Y claro, los celos es lo que propicia la ira. Los celos es lo que propicia la ira en hacer mal al otro, al prójimo, en causar homicidio, en causar falsos testimonios, en causar chismes, contiendas. Todo esto propiciado o nacido de un corazón de celo, un corazón maligno. Entonces, ¿qué es la envidia?
¿Cómo se define la envidia? Otra palabra que se usa sinónimo es celo. Pero cuando se habla de la envidia del ser humano, de la persona, es en un aspecto negativo. Y es que la envidia mira hacia lo que el otro tiene y desea tener, codicia, avaricia, desea tener, en el español común decíamos la suerte del otro, pero no es la suerte. Desearía tener todo lo que esa persona posee o tiene, ya sea en cualidades, y porque él o ella no la tiene, o sea, hay una comparación que se hace, yo me comparo con otro, yo no tengo, él o ella sí lo tiene, y porque ella no lo tiene, entonces el resultado, en vez de ser dar gracias a Dios por lo que le has dado a esa persona, bendícela, Señor, protégela, el resultado de un corazón malo es la envidia, celos, me da rabia, y de ahí emana la ira, la cólera. Me da rabia porque el otro tiene y yo no tengo. Me da rabia porque el otro tiene muchas amistades, o la gente lo busca, o la gente lo llama, o la gente pregunta por él, y a mí no me dan bola o no me prestan atención. Entonces, en vez de alegrarme por el otro y ver qué es lo que Dios entonces tiene, qué intenciones, qué propósito Dios tiene conmigo, me centro en lo que el otro tiene y entonces comienzo a alimentar ese celo y esa envidia que es contraproducente a mis huesos, que me corroe, que en un sentido me causa daño, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, es la raíz, es espiritual, que vamos a ver Santiago, y me aparta entonces de las personas aunque yo pretenda que todo está bien. Porque entonces la envidia es una forma de apartarnos de otro. Emocionalmente nos apartamos. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Okay? Entonces, habiendo más o menos definido lo que es la envidia, vamos a ver ejemplos de envidia. La semana pasada y la antepasada estudiamos de la ira. Recuerden, y usamos el ejemplo de Caín que mató a Abel. Y Dios le pregunta por qué estás enojado. Antes, no mucho antes, cuando ofrecieron los sacrificios, y Dios aceptó, miró con agrado el de Abel y no el de Caín. Entonces dice que Caín se enojó y Dios le pregunta, ¿y a ti qué te pasa, no? ¿Por qué te enojas? Pero en el capítulo 4 de Génesis, versículo 5, eso ya lo hemos leído, pero lo voy a volver a leer. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Esta es la respuesta de Dios. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces nosotros vimos que el enojo causa un cambio en nuestra apariencia, en nuestra cara. Eso es lo que concluimos con la ira, ¿verdad? Pero acá queremos decir que la envidia de Caín causó su enojo. Caín se enojó contra Abel, contra Dios, contra el mundo entero, se puede decir así, porque envidió de que Dios aceptara a él y a él no, a su hermano y su ofrenda no. Entonces la envidia causa enojo. Y pónganse a pensar, cada vez que yo envidio a alguien, hay brote de ira. Estoy dando lugar al enemigo de la cruz, a Satanás, a que tome propicio de esa actitud negativa que va en contra del carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo para que busque hacer mal al otro. Génesis 37, 5 y 11. Esta es una historia muy conocida, es la historia de José, ¿no? Después de Jacobo, Israel, haber tenido a sus 12 hijos. Recuerden que José era el menor en ese tiempo, todavía no había nacido el último, Benjamín. Entonces José comenzó a tener sueños y era el que llevaba y traía noticias, ¿no?, de sus hermanos cuando estaban en el campo apacentando las ovejas, y también les llevaba comida, y también nos dice la escritura que su padre lo amaba mucho, ¿okay? Porque era de la mujer que él quería. Pero el versículo 5 y después versículo 11, voy a saltar. Tienen que leer toda la historia para que entiendan un poco este pasaje de Génesis 37. Dice, y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. O sea, ya lo odiaban, pero el sueño aún más. Y acá queremos decir, versículo 11, y sus hermanos le tenían, y ahí está la palabra, envidia,
pero su padre reflexionaba sobre lo dicho, o sea, lo que él había divulgado acerca del sueño. Entonces acá queremos decir que la envidia causa el odio. En el caso de Caín, la envidia causó su enojo, que lo llevó al homicidio. En el caso de José con sus hermanos, la envidia causó el odio hacia José de los hermanos. Y después entonces, cuando su padre reflexionaba y en un sentido lo prefería a José, le hizo este manto multicolor, lo amaba, podemos decir que la envidia causada por la atención del padre hacia José aumentaba en los hermanos contra él. O sea que la envidia también es causada cuando otros tienen la atención que yo no tengo. ¿Ven? Cuando otros tienen, nosotros diríamos en el español común, cuando tienen el centro de los demás y a mí no me están dando ese centro. Ese fue el caso de José. Los hermanos veían, toda la atención. Y más con estos sueños que contaba, traía más atención sin saber a lo que iba a dirigir. El padre meditaba acerca de esto, pero los hermanos ardían más en envidia. Ok, otro pasaje que es similar, entonces hemos visto Caín, hemos visto el ejemplo de José y hemos visto sobre la envidia. Después vamos a resumir. Números capítulo 11, 29 y después 12, 2. Números 11, 29 y de ahí Números 12, 2. Leo el primero. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y acá entonces vemos, cuando ustedes leen el pasaje, sobre la envidia que tenían hacia Moisés, la envidia causada por la posición de liderazgo de Moisés. No es que Dios hablaba a través de Moisés. Moisés era el profeta que Dios escogió, aun cuando él no quería ir. Después de 40 años en el desierto de Madián, olvidado por los egipcios, y uno diría, pero no por Dios. Moisés no quería ir, pero Dios dice, anda, que yo te mando, yo hablaré por ti, yo pondré a uno que hablará por ti, Aarón. Y después de todos estos años, el pueblo, y entre ellos sus hermanos, envidiaban la posición de liderazgo de Moisés, porque Dios hablaba a través de Moisés. Números 12, 2 dice, y dijeron, esto es Miriam y Aarón, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Y claro, Dios también habló a través de Aarón y a través de Miriam, porque según Miqueas ellos también fueron profetas. Ellos también, pero el principal, el que Dios usó fue Moisés, y él fue el que dio, a través de él se dio el decálogo, ¿no? La ley, el pacto, todo fue desarrollado a través de Moisés. Y acá entonces los hermanos tienen envidia de que Moisés tenga toda esta atención de liderazgo y ellos no. Entonces los hermanos, igual que los hermanos de José, envidian a Moisés y su posición de líder. Y si ustedes leen más adelante en la historia de Números 12, Dios castiga a los dos. Y Miriam es herida con lepra. ¿No? Y tienen que leer. El Salmo 106, 16 recuenta esta historia misma de Moisés. Salmo 106, 16. Y dice, cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés, y dice, y de Aarón, el santo del Señor. Entonces acá el Salmo resumen, ¿no? Que tuvieron envidia de la posición de Moisés, y acá añade, y de Aarón. Y cuando ustedes leen el pasaje del número 16, tanto Aarón como Miriam están involucrados en esta murmuración en contra de Moisés. Y mi opinión personal, esto es lo que yo pienso, de acuerdo al texto, lo que yo deduzco, es que la envidia primero vino de Miriam y Aarón fue llevado por esa envidia, fue en un sentido contagiado, influenciado. De la misma manera, ¿por qué concluyo esto? De la misma manera, cuando el pueblo lo presionó, cuando Moisés estaba allá en el monte arriba, en el Sinaí, recibiendo la ley por 40 días, 40 noches, y no bajaba, y el pueblo se preocupaba, quizás habrá muerto. Entonces le dijo el pueblo a Aarón, haznos un becerro de oro.
una representación de Jehová para que le adoremos, ya que no sabremos qué habrá sucedido de Moisés. Y Aarón entonces participó y colaboró. O sea que Aarón, yo, ¿no? En mí más o menos deduzco que era uno que se dejaba influenciar fácilmente por los demás, que era de liderazgo, que fácil de manipular. Entonces acá el Salmo habla de los dos, que le tuvieron envidia. Entonces la envidia es contagiosa, porque después, en el número 12, como he dicho, Aarón cayó, permitió o toleró la envidia a Moisés de parte de su hermana Miriam. Ok, otro pasaje interesante, un par más y acá termino entonces, para poder hacerlo en dos partes. Otro pasaje interesante es Job 5.2, que dice, Job 5.2, porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Ahora, hay otra versión que usa la palabra envidia, que está relacionada o es usada sinónimo con odio. Permítanme leerles Job en mi versión Reina Valera, porque ahí es donde encuentro la palabra suplantada. Job 5, versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. En una traducción quizás más exacta. Y la idea es que a los que codician lo mata la envidia. A los codiciosos, a los avariciosos lo mata la envidia. O sea que acá tenemos algo. Si yo soy envidioso, es porque originalmente codicio el bien del otro. Originalmente codicio el don, la habilidad, el talento, la bendición del otro. Hay una codicia en mi corazón que da propicio a mi envidia. Y mi envidia da propicio a mi ira, y mi ira puede llevarme al homicidio o al falso testimonio, que es lo mismo que matar, como nuestro Señor Jesucristo dijo. Y recuerden que uno de los mandamientos de los 10 del Decálogo, el último dice, no codiciarás. Y entonces da una lista a la mujer de tu prójimo, ¿no? Y a todo lo que éste posee, todo lo que está dentro de su casa, sus animales, sus bienes, sus posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer eso en el mandamiento no codiciarás, porque en el momento que yo codicio, nace la envidia. Entonces, para poder atacar la envidia, que vamos a ver cómo entonces hago con la envidia, para poder combatir la envidia, tengo que primero tratar con la codicia, que somos muy propensos todos, aún creyentes, somos propensos a caer. Primera de Samuel 18, 6 al 9, es otro pasaje. Y este es el pasaje conocido de Saúl, cuando comienza a tener celos o envidia de David, que dice, Primera de Samuel 18, 6 al 9. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cantos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, ven ahí, que está relacionada, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo, con envidia. Y acá podemos ver que la envidia causada por el triunfo del otro. Y es que Saúl también tenía triunfo. Saúl también no es que no había matado ni había ganado. Saúl también traía triunfo, sino que lo que le desagradó es que el énfasis estaba en David, porque había ganado más, ¿no? En sus derrotas que Saúl. Y nosotros podemos concluir, bueno, alégrate, Saúl, porque David te está sirviendo a ti. David es uno de los tuyos, David no es tu enemigo, pero en el momento que la envidia y el recelo nace en el corazón de Saúl y se enoja y se amarga por esto, un espíritu después lo atormenta, ¿no? Porque da lugar a todos estos tipos de tormentos,
espirituales y psicológicos, comienza a tramar la muerte de David. Pero la idea de este pasaje es que cuando David en su primera pelea con Goliat, ¿se recuerdan? Sí. Cuando Saúl dice, al que gane la guerra, le daré a mi hija, ¿no? Y nadie se atrevía a pelear con Goliat porque era uno de los gigantes. Entonces, en el trato de guerra entre los filisteos y los israelitas, habían decidido que iban a hacer una guerra 1 por 1, en vez de todos juntos y muchos que mueran. Entonces, ninguno de los israelitas tuvo, ¿no?, la fe o la confianza en Dios de voluntariar por sí mismo, ¿no?, de ofrecerse, hasta que David escuchó estando él, porque todos los días dice que Goliat atormentaba a los israelitas, ¿no? Salía y se mofaba de ellos, y no solamente de ellos, pero del Dios de Israel. Hasta que David va y dice, yo voy a pelear, siendo un muchachito, y Saúl lo dejó, y le quiso dar su armamento, y no le quedaba, porque Saúl era alto también, cuando vemos que cuando Dios lo escogió era el hombre más alto entre su pueblo, no le quedaba. Entonces David dijo no, así, y lo único que tenía una honda y sus piedras, 7 piedrecitas que escogió en el río, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién mató a Goliat? ¿Las piedras o Dios? Y nosotros responderíamos, según la palabra, ambos. Porque David confió en Dios, tuvo el coraje de actuar a favor de su pueblo y le dio en el blanco, porque él era bueno con la onda y las rocas, así como defendía a las ovejas y se había enfrentado a animales salvajes. Pero él dice, la victoria me la da Dios. O sea que Dios trabaja a través de la participación humana. Y acá Saúl, regresando al pasaje de 1 Samuel 18, 6, 9, David tenía victoria y simplemente ganaba porque era un hombre que temía a Dios y confiaba que era el Dios el que le daba la victoria. ¿Y por qué Saúl no creía esto? Porque en vez de enfocarse en el triunfo que Dios daba para Israel y gozarse como rey, se enfocó en la atención está en él y no en mí, la envidia. Entonces la envidia hace que perdamos las bendiciones que Dios tiene que ofrecernos a través de otros. Es un punto muy importante. La envidia hace que nosotros perdamos las bendiciones de poder celebrar, de poder gozarnos, de poder ser partícipe del triunfo de otros. Entonces lo que hace la envidia es me separo, me aíslo porque ya tengo un recelo y ya no veo con agrado. Sin saber de que estamos en el mismo campo, estamos peleando la misma batalla, estamos en el mismo grupo. Y es como en el fútbol que estamos viendo. Si mi compañero, o el que acabamos de ver, si el compañero del mismo equipo hace el gol, todos se regocijan porque el gol es para el equipo, no para el que hizo el gol. Claro que la cámara y la atención está en el jugador que hizo el gol, pero en el momento que en el grupo comienzan a ver, ¿y por qué lo enfocaron a él y a mí no? ¿Por qué él hizo más goles? En vez de celebrar el triunfo del equipo, nace la envidia. Y eso fue con Saúl. En vez de celebrar el triunfo que Dios le dio a Israel a través de David, él se centró en el celo, la envidia, que lo amargó y lo perturbó. Porque eso es lo que hace la envidia. El resultado de la envidia, cuando no es sacada, vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, cuando no es arrancada como una hierba mala, causa amargura, ¿no? Y pudre nuestras intenciones y nuestros buenos deseos. Hay otra historia, Esther capítulo 5, versículo 13, es una historia media cómica sobre Mardoqueo y Naamán. ¿Se llama Naamán o le cambié de nombre? Naamán se llama. Ok, y si ustedes leen la historia, es una historia interesante y hermosa, ¿no? Pero en esta historia, este enemigo de los judíos, Amán, no Naamán, Naamán es el sirio. Amán, el enemigo de los judíos, planea y planifica poder aniquilar y destruir al pueblo de Dios. Esto es durante el gobierno de los persas. Pero por alguna razón, el judío Mardoqueo, que era el tío primo, no sabemos, ¿no?, de Esther,
haya gracia delante del rey y es dado honra y es con, ¿cómo se dice? Ajá. Entonces, ustedes tienen que leer la historia en Esther, es cortita, pero dice capítulo 5, versículo 13. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y la cosa es que Amán llegó a ser segundo al lado del rey. Vino a ser un consultor personal, ¿no? Su consejero personal del rey. Y a pesar de tener ese cargo tan importante, él no tuvo satisfacción por la envidia que le tenía a Mardoqueo. La envidia que le tenía. Entonces la envidia, en este caso, tienen que leer toda la historia por los hechos de otro. La envidia no me permite satisfacerme o gozarme de lo que tengo porque estoy centrada, la envidia, ¿no?, en el bien que el otro está experimentando. Me enfoco en el otro, entonces no me plazco, no me gozo, no me satisfago en lo que yo tengo. Y podemos aplicarla en diferentes áreas de la vida, ¿no? En este caso. El Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Igual que Proverbios podemos decir que es el consejo, no envidiar la suerte del malo o el bienestar aparente del malo. Marcos 15:10, entonces entramos al Nuevo Testamento. Marcos 15:10 dice, se nos dice la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Marcos 15:10, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Entonces la razón de la traición fue la envidia. Y ese es un fruto de la envidia. La envidia traiciona. La envidia no solamente me va a traicionar a mí, en carcomer mis huesos, en ser contraproducente contra mi salud espiritual y emocional, en un sentido quebrajar mi relación con Dios y con otros, pero la envidia en este sentido va a ser de mí una persona de traición, no confiable. Ok, 2 más y termino. Hechos 13:43, y esto fue lo que Pablo también experimentó. Hechos 13:43, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo, de envidia, y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces, la atención que Pablo atraía por la predicación del mensaje del reino de Dios, del evangelio, carrea o causa envidia entre los judíos. La misma reacción que tuvo los líderes religiosos ante nuestro Señor Jesucristo de envidia, también lo tuvieron muchos de los judíos en tiempo de Pablo. Especialmente cuando los gentiles estaban siendo añadidos a este mensaje y los judíos dejados afuera. Más adelante en Romanos Pablo va a hablar de este tema. Ok, y termino con un último pasaje, y lo he hecho a propósito. La próxima semana vamos a tratar entonces la segunda parte de la envidia. Hago un resumen breve y tratamos con la segunda parte de la envidia. Pero el último pasaje de esta primera parte, y vamos a regresar a Génesis. Génesis capítulo 26, versículo 12 al 14. Y esta es la historia de Isaac. Génesis 26, 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció, así como Abraham su padre, y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Y miren ahí, y los filisteos le tenían envidia. Y acá entonces vemos que la envidia causada por la prosperidad, ¿no?, de otro. Tenemos que tener cuidado con la envidia cuando a otros le va bien y a uno no. Cuando otros van hacia adelante y prosperan en una manera de multiplicación y uno apenas va en sumas. Tenemos que tener cuidado porque eso es lo natural en nosotros. Esa es nuestra naturaleza normal.
envidiar la superación de otros. Así lo experimentó el pueblo de Dios, el patriarca de Dios, y así podemos experimentarlo nosotros contra otros, contra mismos creyentes o contra los que no son creyentes, contra los malos que crecen. Nosotros podemos sentir la envidia de otros, del vecino o de nuestro hermano en la fe o de un familiar, ¿no? O de un hijo, de quien sea. La cosa es que la envidia está muy cerca del corazón de todos nosotros. Entonces la pregunta al terminar todo esto, la envidia ha sido descrita como algo negativo, algo que daña a la misma persona que la siente y daña la relación hacia quien se tiene la envidia, daña la relación con Dios primero y con la relación con el prójimo. Hemos visto que la envidia nace de la codicia, porque me enfoco en lo que otro tiene y comienzo a desear el bien ese del otro, la prosperidad del otro, la mujer del otro, qué buen hijo le tocó al otro y a mí no me ha tocado un buen hijo, qué buen trabajo le tocó a otro y yo acá trabajando por salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo el otro conoce más de la Biblia y yo con las rejustas trato de entender lo básico. Y codiciamos entonces la bendición que Dios da al otro. Nace la envidia, nuestro corazón es fértil para eso porque somos pecadores, somos personas rebeldes por naturaleza. Nace la envidia, que es sinónimo de ira. La envidia, si no la arranco, da luz inmediata a la ira, no espera 9 meses, inmediatamente da luz la ira, como en el caso de Caín, como en el caso de Saúl, y la envidia entonces busca en tomar revancha, en hacer mal, en tomar venganza en contra del otro, y así quebrantamos totalmente, anulamos la ley de Dios para nuestras vidas. Entonces, hemos visto la primera parte sobre la cara de la envidia. Es una cara distorsionada y es una cara que Dios no quiere que el creyente, que su hijo o su hija la tenga, porque entonces no obra la justicia de Dios, no obra el poder de Dios en la vida de uno. Entonces ahí termino. La próxima semana continuamos con la segunda parte.